Para hacer este proyecto voy a utilizar esta lana que es aproximadamente 2 milímetros de grosor. Voy a utilizar una agujeta de 2.5 milímetros. Previamente ya tengo las copas hechas. En la descripción de este video te voy a dejar el paso a paso de cómo yo hago las copas. Como puedes ver, no he cortado la hebra de hilo que va hacia el ovillo porque voy a continuar tejiendo. Bien. Lo siguiente que voy a realizar es un borde por toda esta parte de la copa de medio punto, lo que le va a dar un mejor acabado. Para ello voy a levantar una cadena y acá tengo este punto alto acostado. Voy a pasar directamente y voy a hacer 1 y 2 medio punto. Listo. Paso al siguiente, 1 y 2 medio punto. Y eso es lo que voy a realizar por todo el borde. Ya he tejido. Una vez tejido todo el borde de medios puntos, así es como se ve. Ahora, a partir de aquí voy a hacer cadenas. Depende de qué tanto yo quiero que cubra mi espalda, ya que este modelo va a ser ajustable en la espalda. Entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así voy a continuar hasta tener la cantidad necesaria para mi espalda. Tengan en cuenta que puedes tomar lo que es el centímetro y medir y a partir de ahí ya sabrás más o menos qué cantidad de cadena puedes hacer. También una de las formas que yo utilizo para hacer lo que es la parte de la espalda es guiarme de lo que es el centro de la copa, pero en este caso no lo voy a realizar así, ya que quiero que cubra un poquito más. Entonces voy a continuar con las cadenas acá. Recuerda que tú vas a hacer de acuerdo a la cantidad o el tamaño de tu espalda, medir con el centímetro. Listo, y aquí he tejido aproximadamente 20 cadenas. Voy a tomar el centímetro para medir y aquí, desde acá tengo 11 centímetros de cadena, 11. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá voy a ajustar la última cadena y hago 1, 2 y 3 cadenas. Tomo la lazada, esa última cadena que dejé ajustada, ahí voy a hacer un punto alto. Listo. Y contando esas 3 cadenas tengo un total de 2 puntos. Tomo la lazada, paso a la siguiente, punto alto. En la siguiente, punto alto. Y eso es lo que voy a realizar por esta hilera. Punto alto por cada cadena disponible. Una vez llegue acá, donde están los medios puntos de la copa, continúo tejiendo punto alto hasta llegar a esta parte de acá. Ya aquí estoy por finalizar esta hilera y así es como se ve. Bien, una vez que ya he realizado este paso en esta copa, por acá tengo la segunda copa que está hecha exactamente igual a esta, la misma cantidad de puntos. Entonces ahora lo que voy a hacer es unirlas. Tomo la lazada acá,
Ahora tomo la siguiente copa y aquí en el primer punto, aquí de la copa, de la siguiente copa, introduzco mi agujeta y hago punto alto y ya ahí quedan unidas. Más adelante aquí, si no te gusta este espacio que queda acá entre copa y copa, lo puedes coser. Bien, tomo la lazada, paso al siguiente punto y hago punto alto. En el siguiente, punto alto. Y eso es lo que yo voy a realizar en esta copa. Punto por cada punto disponible. Miren, así como esta. Ahora desde acá para subir la siguiente hago 1, 2, 3 y 4 cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo doble lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto doble. Listo. Ahora aquí tengo 2 puntos alto doble. Doble lazada en el punto que sigue, punto alto doble. Doble lazada en el siguiente, punto alto doble. Doble lazada en el siguiente, punto alto doble. Bien, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas de separación, tomo doble lazada y ahora aquí cuento 1, 2 y en el punto que sigue, ahí voy a hacer punto alto doble, pero no lo termino, lo mantengo acá. Doble lazada en el mismo punto, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada en el mismo punto, punto alto doble, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los 3, entonces ahora tomo lazada, paso por los 3, dejo acá el último bucle, mírenlo acá, me quedo con 2, tomo lazada y paso por los 2, así. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Doble lazada y nuevamente en el mismo punto voy a realizar otro pétalo igual a este. Introduzco mi agujeta, 1 y 2. Mantengo aquí el último. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Lo voy manteniendo acá. Doble lazada en el mismo punto, punto alto doble. Ya que lo tengo ahí los 3 juntos, ahí, entonces tomo lazada, paso por los 3 y me quedan 2. Tomo lazada y paso por las 2, así. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Nuevamente en el mismo punto voy a volver a realizar otro pétalo. Tomo doble lazada y acá en el mismo punto hago un punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Listo. Ya que lo tengo ahí los 3, tomo lazada, paso por los 3 y me quedan 2. Tomo lazada y paso por los 2. Y así es como se ve. Así es como queda. Ahora, para volver a repetir este motivo nuevamente, hago doble lazada y aquí cuento 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Y en el punto que sigue, ahí, que sería el punto número 8, introduzco mi agujeta y repito nuevamente. Punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Listo, ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada, paso por los tres, me quedan dos, tomo lazada y paso por los dos. 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Bien. Doble lazada, nuevamente en el mismo punto, repito lo mismo. Punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada. Punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada. Punto alto doble, pero no lo termino. Listo. Ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada, paso por los tres y me quedan dos. Tomo lazada y paso por los dos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Doble lazada, nuevamente aquí en el mismo punto. Hago punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada en el mismo punto, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada en el mismo punto, punto alto doble, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada, paso por los tres, me quedan dos, tomo lazada y paso por los dos. Y nuevamente aquí tengo otro motivo. Así es como se ve. La verdad es que queda muy pero muy bonito, y esto es lo que yo voy a repetir por toda la hilera. Voy a repetir nuevamente otro motivo más. Voy a acercar un poquito más ahí para volver a repetir nuevamente el motivo. Bien, una vez finalizado este, hago doble lazada, cuento de separación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el punto que sigue, que sería el número 8, ahí es donde voy a realizar nuevamente el motivo. Punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada en el mismo punto. Punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada. Punto alto doble, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los tres, entonces tomo lazada, paso por los tres, me quedan dos, tomo lazada y paso por los dos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas de separación, doble lazada en el mismo punto nuevamente, punto alto doble y no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Tomo lazada, paso por los tres, me quedan dos, tomo lazada y paso por los dos. Bien, de separación 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, doble lazada nuevamente en el mismo punto, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada, paso por los tres, me quedan dos,
tomo lazada y paso por los dos. Listo, ya ahí he finalizado ese motivo. Y bien, esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera hasta finalizarla. Y aquí voy a finalizar 2 cadenas, tomo doble lazada y cuento 1, 2 y 3, y en el siguiente punto alto doble, doble lazada, en el punto que sigue punto alto doble, doble lazada, en el siguiente punto alto doble, doble lazada, en el siguiente punto alto doble, doble lazada, y aquí me queda el último punto y hago punto alto doble. Listo, ya ahí he finalizado esa primera hilera y así es como se ve cada motivo. A continuación, para subir la siguiente, hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Bien, acomodo mi trabajo, tomo doble lazada, en el punto que sigue punto alto doble, doble lazada, en el siguiente punto alto doble, doble lazada, en el que sigue punto alto doble, doble lazada, en el siguiente punto alto doble. Listo, ahí está, 2 cadenas. Ahora aquí, al llegar a donde está el motivo, voy a pasar directamente a este espacio de cadenas y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, lo voy acomodando, 6 y 7 medio puntos. Ahora desde aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora aquí en este espacio de cadenita que está acá, voy a hacer 1, 2, 3, voy acomodando, 4, 5, 6 y 7. Así es como se ve. Ahora para pasar al siguiente motivo, aquí directamente voy a pasar donde está la cadenita con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. Ahora aquí 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora voy a pasar aquí a este espacio de cadenitas y voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, voy acomodando, 5, 6 y 7. Acomodo muy bien y así se ve. Esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Voy a repetir una vez más. Voy a pasar al siguiente motivo acá y donde esté este espacio de cadenita voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy acomodando y 7.
1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso aquí al siguiente espacio y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Así es como queda cada uno de los motivos. Miren qué bonito va quedando. Así voy a ir por cada motivo, motivo por motivo, motivo por motivo. Desde este motivo paso al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso al siguiente espacio y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por último 7. Listo. Voy a continuar, repetir exactamente lo mismo y vuelvo con ustedes. Ya aquí voy a finalizar esta hilera y hago 1 y 2 cadenas. Tomo doble lazada y al llegar aquí donde están los puntos altos dobles, voy a hacer en cada uno un punto alto doble. 1 en el siguiente, 2 en el siguiente, 3 doble lazada, 4 doble lazada y aquí cuento 1, 2, 3 y en la cadenita número 4, 5. Listo. Ya ahí he finalizado esta hilera y así es como se ve. Entonces, muy importante que tengan en cuenta que a partir de aquí estas dos hileras es lo que se va a repetir hasta tener el largo deseado. Hilera número 1, hilera número 2, hilera número 1, hilera número 2 hasta tener el largo deseado. Yo voy a repetir nuevamente otra secuencia para que ustedes puedan ver cómo se vuelve a repetir la hilera número 1, que sería la de los motivos acá. Bien, aquí subo con 1, 2, 3 y 4 cadenas, acomodo mi trabajo, doble lazada, punto alto doble, doble lazada en el siguiente, punto alto doble, doble lazada en el que sigue, punto alto doble, llevo 4, doble lazada en el que sigue, punto alto doble. Listo. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos dobles. Ahora acomodo muy bien y hago 1 y 2 cadenas. Tomo doble lazada y ahora para repetir este motivo, aquí donde están estas 5 cadenitas, voy a hacer punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Punto alto doble, pero no lo termino. Listo. Ya que lo tengo ahí los 3, tomo lazada, paso por los 3, me quedan 2, tomo lazada y paso por los 2. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Doble lazada, nuevamente en el mismo lugar, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada en el mismo lugar,
punto alto doble, pero no lo termino, doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada, paso por los tres, me quedan dos, tomo lazada y paso por los dos, así. 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5, doble lazada, nuevamente en el mismo lugar, punto alto doble, pero no lo termino, lo mantengo acá, doble lazada, punto alto doble, doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble. Bien, ya que lo tengo los tres ahí, tomo lazada, paso por los tres, me quedan dos, tomo lazada y paso por los dos. Bien, ya ahí tengo el primer motivo de esta hilera y como pueden ver es igual a esta que está acá y así es como se ve. Esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Miren, acá donde está este espacio, miren, ahí de 5 cadenitas es donde voy a volver a repetir nuevamente el motivo. Desde acá, doble lazada, aquí tengo el espacio y introduzco mi agujeta, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada y paso por todos juntos, me quedan dos y paso por los dos. 1, 2, 3, 4 y 5. Doble lazada en el mismo lugar, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Listo. Ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada, paso por los tres juntos, me quedan dos, tomo lazada y paso por los dos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Doble lazada. Aquí nuevamente, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Doble lazada, punto alto doble, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los tres, tomo lazada, paso por los tres, me quedan dos y paso por los dos. Y listo. Esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera hasta finalizarla. Aquí, miren. Aquí va un motivo. Luego paso al siguiente, aquí va otro motivo. Aquí va el otro y así motivo por motivo hasta finalizar la hilera, tal cual como he repetido acá. 2 cadenas de separación, ya para finalizar, doble lazada y por cada punto voy a hacer un punto. 1, doble lazada, 2, doble lazada, 3, doble lazada y 4, doble lazada y cuento 1, 2, 3 y 4. En esa cadena número 4 es donde voy a realizar el último punto. Listo. Y ahí he finalizado esa hilera. Así es como se ve. Ahora la hilera que continúa es esta, la de los medio puntos. Y para ello subo con 4 cadenas, acomodo mi trabajo, doble lazada y este se cuenta 1, en el siguiente 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos dobles, 2 cadenas,
Ahora aquí en este motivo, aquí donde están esta cadenita, es donde voy a hacer los medio puntos. Desde acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora aquí donde están estas cadenitas hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así, miren ahí. Acomodamos bien los puntos y así es como se ve. Ahora para pasar al siguiente motivo y repetir exactamente lo mismo, aquí medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso aquí y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Y eso es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Exactamente lo mismo, motivo por motivo, hasta finalizar. Así es como va quedando. Ya aquí voy a finalizar 2 cadenas de separación, doble lazada, punto alto, doble, doble lazada, punto alto, doble, doble lazada, punto alto, doble, doble lazada, punto alto, doble. Llevo 4, doble lazada, aquí el último, 1, 2, 3 y en la cadena número 4, punto alto, doble. Listo, ya he finalizado esta hilera y así es como se ve. La verdad es que está quedando muy bonito. Entonces yo voy a repetir cuantas veces considere necesario para darle largo. Hilera número 1, hilera número 2, hilera número 1, hilera número 2 y regreso con ustedes para continuar con el siguiente paso. Así es como va quedando. Me gustaría que me dejes dicho en los comentarios de qué color te animarías tú a tejer este bonito proyecto. Voy a avanzar y regreso. Ya aquí he avanzado con todo el largo que yo le voy a dar y he tejido aproximadamente 12 centímetros de largo. Y he tejido 1, 2, 3 y 4 motivos. 4 hileras con el motivo completo. Como puedes ver, la última hilera no le he terminado lo que es la segunda hilera, como puedes ver acá, la hilera de los medio puntos, porque les voy a dar una terminación diferente. Bien, he acercado un poco y desde acá, que fue la última hilera que hice, voy a trabajar todo este borde de medios puntos. Entonces para ello voy a hacer una cadena, acomodo mi trabajo. Aquí voy a hacer medio punto, en el siguiente medio punto, medio punto, medio punto. Bien, aquí donde están estas 2 cadenas también voy a hacer 1 y 2 medio puntos. Al llegar acá donde está el motivo, voy a trabajar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medio puntos. Bien,
Ahora aquí, acá arriba, voy a hacer medio punto, 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora mira, de esas 3 cadenas cuento 1, 2 y en la tercera introdujo mi agujeta y hago punto deslizado. Ahora voy a trabajar acá nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. Y así es como se ve. Así. Listo. Ahora para pasar al siguiente motivo voy a repetir exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá arriba de este pétalo, aquí, medio punto, 1, 2 y 3 cadenas. Cuento 1, 2 y en la tercera cadena punto deslizado. Ahora paso aquí y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y listo, así es como se ve. Esto es lo que voy a repetir por todo este borde de la última hilera para darle la terminación en esta parte. Así. Voy a continuar motivo por motivo, repetir exactamente lo mismo hasta llegar aquí. Listo, así es como se ve ya la terminación en esta parte. Ahora al llegar aquí, entonces ahora voy a subir por todo este lado con medio punto también. Recuerden que estos son puntos altos doble, entonces voy a hacer una cadena para poder girar y voy a hacer 1, 2 y 3 medio punto. Voy acomodando y mirando que se vea bien y paso al siguiente punto, 1, 2 y 3. En el siguiente, 1, 2 y 3. Paso al siguiente, 1, 2 y 3. En el siguiente, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Al llegar aquí, este es un punto alto. Entonces hago 1 y 2. Así es como se ve. Por estos orificios que hay por acá es por donde vamos a sujetar de un lado hacia otro. Miren, ahí, por acá y por acá. Bien, ahora para continuar tejiendo todo el borde y llegar hasta la copa, voy a hacer una cadena de altura y por cada punto continúo tejiendo medio punto, medio punto, medio punto. Así se ve. Al hacer la cadenita queda de esta forma y se ve bien. Bien, así continúo por cada punto. Ya he llegado acá, próximo a la copa, y si recuerdan en la copa
yo hice una hilera de medios puntos. Entonces aquí, para que no quede ese espacio, voy a hacer en esa hilera acá medio punto. Listo. Al llegar a la copa voy a tejer medio punto, así. Entonces tomo lazada, salto un punto y en el siguiente voy a tejer un abanico de 5 puntos por el borde de la copa. Llevo 3, 4 y 5. Salto un punto y en el siguiente medio punto. Y eso es lo que voy a tejer por el borde de la copa. Tomo lazada, salto un punto y en el siguiente un abanico de 5 puntos. Llevo 2, 3, 4 y 5. Salto un punto y en el siguiente medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar a la parte más alta de la copa, acá. Así es como va quedando la terminación de la copa. He llegado aquí a lo que es el último abanico. Entonces salto un punto y en el siguiente medio punto. Bien, y aquí estoy en la parte más alta de la copa. Voy a tejer medio punto acá. Ahora, para tejer de este lado, lo mismo que hice acá, aquí voy a tejer en el punto que sigue medio punto. Entonces aquí ahora tengo 1, 2 y 3 puntos. Tomo lazada, salto un punto y en el siguiente un abanico de 5 puntos. Y como les digo, es básicamente repetir lo mismo que hice de este lado, hasta llegar a la parte de acá para enseñarles cómo voy a hacer para unir esta parte, para que no quede así tan abierto. Ya he llegado aquí y antes de pasar a esta copa, quiero que puedan ver cómo se ve esta copa con la terminación y esta copa que aún no le he dado la terminación. La verdad es que tú lo puedes dejar así o le puedes aplicar este borde que le va a dar un toque diferente. Ahora, para pasar a esta copa hay que tener en cuenta que aquí yo tengo una hilera de medios puntos y voy a hacer en esta hilera acá medio punto. Listo. Al igual que en esta copa también tengo la hilera de medios puntos que hice y voy a hacer en esta punto deslizado. Listo. Y ya ahí quedaría la unión. Este espacio que queda aquí entre copa y copa, la verdad yo lo dejo así, pero si tú quieres, lo que puedes hacer es coserlo y unirlo. Bien, ahora voy a pasar aquí al primer punto de la copa y voy a hacer medio punto. Ya a partir de ahí
Como puedes ver, estoy de este lado de la copa y voy a volver a tejer la terminación que hice en esta, la voy a tejer en esta, por todo el borde, dejando acá arriba los 3 puntos de la parte de acá más alta. Entonces voy a avanzar por toda esta parte y regreso. Ya estoy finalizando y listo. Aquí voy a cortar la hebra de hilo y aseguro muy bien. Para la parte de atrás, lo que voy a hacer es tejer una tira de cadenas lo suficientemente larga para entrelazar de un lado hacia otro. Aquí tengo mi agujeta preparada. Aquí recuerden que dejé 1, 2 y 3 puntos. Entonces voy a hacer lo siguiente. 1, 2 y 3. Ahí están los 3 puntos. Tomo la lazada y paso por todos. Listo. Una cadena y a partir de ahí continúo tejiendo. Tejo cadenas hasta tener el largo deseado que pueda sujetar en la parte de arriba. Recuerden que para que falte mejor que sobre. Miren cómo queda aquí. Este hilo lo voy a asegurar con la aguja lanera. Esto que estoy haciendo acá lo voy a repetir de este lado. Bien, y listo, así es como queda en la parte de arriba para sujetar. Y ahora para la parte de la espalda he tejido una tira de cadenas lo suficientemente larga para entrelazar de un lado hacia otro. Y por el mismo tejido voy a ir enlazando. Y bien, amigas, ya este es el resultado final de esta blusa tejida a crochet paso a paso. La verdad es que me ha encantado el diseño, ha quedado muy bonito, muy fresco. Me he puesto este bonito suéter que está súper fresco también para aprovechar de que aquí en mi país está haciendo mucha, pero mucha calor. Así que yo de una vez voy a estrenar mi blusa que me ha encantado muchísimo. Así que me gustaría saber qué color te animarías tú a realizar esta blusa. Yo la verdad que este color me parece muy pero muy bonito y combina con cualquier outfit o ropa que te quieras colocar. Por ejemplo, yo voy a salir y me voy a colocar esta cartera que también le hace como un poquito de combinación. Así que nada, amigas, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden dejar comentarios, suscribirse si no lo has hecho para que no te pierdan ninguno de mis videos, y también puedes compartir. Nos vemos hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo y un beso.